El libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. También es el quinto libro y último del Pentateuco y es el quinto libro de Moisés, así conocido también. Aunque he puesto un asterisco para indicarles lo siguiente. La autoría de este libro es muy cuestionada entre los estudiosos bíblicos, así que no debo de dejar pasar el mencionar este dato, ya que una postura menciona que el autor es Moisés, la postura más común, según la tradición judía y también la tradición cristiana, pero hay otra postura que dice que el autor pudo haber sido Josué. Porque cuando leamos este libro, si ustedes ya lo han leído y si no, les invito a que lo lean completo, se van a dar cuenta que el libro está narrado como en tercera persona, como si una tercera persona estuviese hablando de Moisés. Por esto se ha deducido que el libro de Deuteronomio no lo escribió Moisés, sino que lo escribió Josué. Otro punto importante también que mencionar es que en el último capítulo de este libro vamos a encontrar que se narra la muerte de Moisés. Y aquí se hace una pregunta: si lo escribió Moisés, ¿cómo él pudo haber escrito su muerte? Vamos a dejar este asunto con que el autor es Moisés, según la tradición judía y tradición cristiana, pero solo para que lo tengan en cuenta y para que también, si gustan investigar ese dato, es muy interesante. La fecha de este libro o lo que sucede en este libro aproximadamente es entre el año 1440 al año 1400 antes de Cristo. La fecha de escritura del libro de Deuteronomio aproximadamente es el año 1405. Hay unos que dicen que en el año 1404, por eso digo aproximadamente. Este libro contiene un total de 34 capítulos y un total de 959 versículos. La palabra Deuteronomio deriva de dos términos griegos, deuteros y nomos. Deuteros, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Estos dos términos juntos completan la frase Deuteronomio, que entonces decimos que la palabra Deuteronomio significa segunda ley. El libro de Deuteronomio contiene las palabras finales de Moisés al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. El libro repite las leyes y mandamientos de Dios e insiste a la obediencia y establece una renovación del pacto. Pero aquí hay algo muy importante que mencionar. Según su significado de la palabra Deuteronomio, que es segunda ley, pudiéramos entender que es una ley diferente a la que se dio en el libro de Éxodo que ya hemos estudiado. Pero esto no es así. El que diga segunda ley quiere decir que es la segunda proclamación de la misma ley. No es una segunda ley diferente, sino que es la segunda proclamación de la misma ley que estudiamos en Éxodo 20, que estudiamos en Levítico. Es la misma ley, solo que en este libro vamos a encontrar con la segunda proclamación de esta ley. Por eso el libro de Deuteronomio. Ahora, esta palabra en el hebreo significa palabras, porque el libro de Deuteronomio comienza con esa palabra en hebreo, que nosotros en nuestra Biblia leemos. Estas son las palabras. De ahí el significado del nombre de este libro en el original hebreo. Palabras. Y pudiéramos decir que este nombre es un poquito, o mejor dicho, es correctamente mencionado, pero nos va a ayudar a entender el propósito de este libro. El que yo les diga que este libro significa segunda ley tiene coherencia, razón, por la segunda proclamación de la ley, de la misma ley, pero si les digo que este libro significa palabras, vamos a poder entender mejor el propósito de este libro. Ya que leíamos en la introducción es que el libro de Deuteronomio contiene las palabras. Podríamos decir que en este libro se repiten las palabras que se habían dado, las palabras de Dios. ¿Recuerdan? Ahí en Éxodo 20 habló Jehová a Moisés y le dijo, dile a Israel, y empieza a enlistar todas las leyes para su pueblo.
Pues bueno, esas mismas palabras en este libro se repiten, ya que como spoiler, déjenme decirles que en este libro muere el siervo de Dios Moisés. Al morir el siervo de Dios Moisés, o antes de morir, él expresa sus últimas palabras. Y de eso se trata el libro de Deuteronomio. Para ponernos en contexto lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan dónde nos quedamos? La semana pasada veíamos el libro que habíamos mencionado que su significado es en el desierto. El libro de Números, el que le antecede a este libro de Deuteronomio. En este libro llamado En el desierto, que es el libro anterior que vimos, nos quedamos en el desierto de Moab, antes de cruzar el río Jordán y poder poseer la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham para su descendencia. Estaba por cumplirse esa promesa del Dios fiel, el Dios verdadero, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar del pecado del ser humano, a pesar de la rebeldía de cada persona. Dios es misericordioso y está por cumplir su promesa. Entonces estamos hablando que esto sucede en el desierto de Moab, antes de cruzar a la tierra prometida. Y también, ¿recuerdan el último versículo del libro anterior? El último versículo de Números, capítulo 36, verso 13, dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, la tierra que iban a poseer. Este último versículo del libro anterior para mí es importante mencionárselos en este momento porque vamos a darnos cuenta de la relación perfecta que hay entre cada libro del Pentateuco. El libro anterior terminó de esta manera: estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés. Las últimas palabras de Moisés. ¿Cuáles son estas últimas palabras? Pues bien, las encontramos en este libro. De cierta manera, el libro anterior nos dejó con esa incógnita, el saber cuáles fueron las últimas palabras del siervo de Dios Moisés. Y en este libro vamos a conocer cuáles fueron las últimas palabras de este gran hombre, gran líder, el siervo de Dios Moisés. Entonces estamos mirando esta escena. Recordemos que el pueblo de Israel es rescatado por Dios de Egipto, de la esclavitud. Pasan por el Mar Rojo. Dios lo lleva hasta un lugar llamado el Monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. Ahí Dios establece un pacto con su pueblo. Su pueblo acepta ese pacto. Incluso su pueblo dice: así haremos y obedeceremos. Pero ¿qué es lo que nos damos cuenta en el libro pasado, el libro de Números? Nos damos cuenta que el pueblo de Israel lamentablemente no pudo cumplir ese pacto, violó ese pacto. Con murmuraciones, con quejas, con rebeldía, el pueblo de Israel rompió ese pacto. Entonces Dios juró que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Los dos espías que miramos en el episodio anterior, los dos espías optimistas, positivos, que dijeron: sí, Dios nos va a ayudar, esa tierra será de nosotros. Excepto ellos iban a ver la tierra prometida. Los demás, Dios había jurado que no iban a entrar, no iban a poseer, ni siquiera mirar la tierra prometida. Pero también recordamos que miramos en el libro anterior un dato muy importante, incluso impactante. Nos encontramos con una situación donde el siervo de Dios Moisés desobedece a las palabras de Jehová y Jehová le dice a Moisés: por esta causa no entrarás a la tierra prometida. Entonces estamos mirando que no solo el pueblo rebelde no iba a mirar la tierra prometida, sino que también el siervo de Dios Moisés, el líder, también no iba a entrar por causa de un acto de desobediencia que miramos en el libro anterior. Y tuvo que transcurrir 40 años, fueron 40 años los que Israel anduvo ambulando por el desierto. ¿Para qué? Para que esas generaciones
que no iban a ver la tierra prometida murieran. Unos se los tragó la tierra, otros fueron exterminados y otros fueron muriendo por causa de diferentes enfermedades. ¿Pero por qué murieron? Por causa de su rebeldía, por causa de violar el pacto. Entonces tuvo que pasar 40 años para que se limpiase el pueblo, para que se purificara el pueblo de todos aquellos desobedientes y así pudiera entrar el pueblo siguiente, que estamos hablando de una segunda generación. Les digo, excepto Josué y Caleb de la generación pasada, ellos iban a ver la tierra prometida. Ok, entonces nos encontramos ahora en el desierto de Moab. Después de 40 años ahí vagando Israel en el desierto, esperando a que se purifique el pueblo de todos los rebeldes. Cuando llega el momento y están en las orillas del río Jordán, y del otro lado está la tierra prometida, ellos pueden mirar la tierra prometida, pero aún falta un paso. No pueden entrar a la tierra prometida, porque Moisés sigue vivo, y Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés sabe esto y se levanta y da su último sermón, las últimas palabras del siervo de Dios Moisés, antes de que el pueblo pase a la tierra prometida. Moisés sabe que él no es apto de entrar, a lo mejor con tristeza y lágrimas en sus ojos, de no entrar, de solo mirar de lejos la tierra prometida, pero él es obediente a la decisión de Dios y entonces se levanta y declara sus últimas palabras. Y de eso se trata este libro, el libro de Deuteronomio, las últimas palabras de Moisés. Así que si pudiéramos dividir este libro, ahora entendiendo de qué trata este libro, yo lo miro de esta manera y les invito a que lo miren también junto conmigo de esta manera. El libro de Deuteronomio, que significa palabras, es el último sermón de Moisés. ¿Por qué he decidido ponerle sermón? El término sermón quiere decir un discurso, incluso en el diccionario dice discurso religioso, pero bueno, vamos a quedarnos con el discurso. También un sinónimo de la palabra sermón es predicación. ¿Y qué es lo que conlleva el sermón y la predicación? Conlleva palabras. Entonces, este libro de Deuteronomio, que son las últimas palabras, vamos a mirarlo de esta manera como el último sermón o la última predicación del gran líder, del siervo de Dios Moisés. Lo dividiremos en 3 partes, porque de esta manera también así se divide un sermón. Para nuestros hermanos, ministros, obreros, pastores que predican la palabra de Dios, sabrán que un sermón contiene estas 3 partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Estas 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión, forma el sermón, la predicación. La predicación que podemos escuchar un domingo cuando vamos a la iglesia o los días de servicio de culto. El sermón que exponen los siervos de Dios, los ministros, los predicadores, tienen estas 3 partes o deberían tener estas 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, el gran sermón del gran siervo de Dios Moisés tiene estas 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción del sermón de Moisés se encuentra del capítulo 1 al capítulo 11. El desarrollo del último sermón de Moisés se encuentra del capítulo 12 al capítulo 26. Y la conclusión de este último sermón se encuentra del capítulo 27 al capítulo 34. Entonces, la introducción del último sermón de Moisés, del capítulo 1 al capítulo 11, el desarrollo del capítulo 12 al capítulo 26 y la conclusión del capítulo 27 al capítulo 34. De esta manera se divide el último sermón de Moisés. Pero también podemos dividir este libro de la siguiente manera, y lo vamos a dividir de esta manera. Lo vamos a dividir en 4 partes. La división de este libro
para poder entender mejor la información escrita en el libro de Deuteronomio y para poder entender mejor este panorama bíblico. Lo vamos a dividir en 4 partes. Del capítulo 1 al capítulo 4 vamos a encontrar la introducción de este libro. Como primera parte vamos a encontrar la historia del Israel rebelde. Y también como segunda parte, en esta primera parte de introducción que están viendo aquí en pantalla, vamos a encontrar la exhortación de Moisés a Israel a obedecer. La exhortación a obedecer. La segunda parte de este libro es del capítulo 5 al capítulo 11, que nos habla de la repetición de la ley, que contiene aquí los 10 mandamientos, entre otras leyes más. Leyes que se repiten y unas leyes nuevas que no habíamos visto en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo. La tercera parte de este libro es del capítulo 12 al capítulo 26, que nos habla de las leyes para vivir en Canaán, la tierra prometida. ¿Cuáles son estas leyes? Las dividimos en 3. ¿Por qué? Porque hay leyes ceremoniales, hay leyes civiles y leyes sociales. Las leyes ceremoniales lo están mirando en color naranja, las leyes civiles lo están mirando en color azul y las leyes sociales la están mirando en color morado. Y la última parte de este libro es del capítulo 27 al último capítulo, que es el capítulo 34, donde vamos a encontrar las palabras finales de Moisés y la muerte y sepultura de Moisés. Y esta última parte, que es del capítulo 27 al 34, nos vamos a encontrar con estas siguientes divisiones. Vamos a encontrarnos entre las palabras finales y la muerte de Moisés, nos vamos a encontrar con bendición o maldición, nos vamos a encontrar con Josué como sucesor, nos vamos a encontrar con el cántico de Moisés, muy conocido, y por última parte, la muerte y sepultura de Moisés. Así que de esta manera vamos a mirar este libro de Deuteronomio. Ahora, para poder desglosar la información, toda la información de este libro, vamos a ir por partes. Empezamos con la primera parte, que es del capítulo 1 al 4. En Deuteronomio 1 encontramos que Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Es decir, que aquí encontramos a Moisés recordándole al pueblo de Israel las promesas de Dios que les había hecho en Horeb, donde la presencia de Dios se manifestó. Moisés comienza su predicación y aquí vamos a ver de qué manera es esta predicación, este último sermón del siervo de Dios Moisés. En su introducción del sermón, primero vamos a encontrar que Moisés les recuerda a Israel las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque el recordarles al pueblo de Israel las promesas de Dios hace que el pueblo tome fuerza, tome aliento para luchar, para seguir adelante, para esforzarse, para caminar, ya que, ya lo hemos mencionado, estamos hablando de un Israel, pero no del mismo que fue rebelde, que se rebeló, que murmuró, que se quejó. Todos esos murieron, acuérdense, todos esos murieron en el desierto. Estamos hablando de la segunda generación de Israel ahí en el desierto de Moab. Esta segunda generación que sí era apta para entrar a la tierra prometida. Entonces, esta generación no había vivido como tal ese evento de la promesa de Dios en Horeb. Por eso Moisés comienza su sermón recordando o predicando lo que Dios prometió ahí en Horeb. En Deuteronomio 2, Moisés recuerda los años en el desierto y les expone al pueblo de Israel, segunda generación, lo que sus padres hicieron, la rebeldía, la murmuración, la queja. Y este acto o este momento del sermón de el recordar las pérdidas, los fracasos, nos ayudan para bien, porque muchas de las veces es necesario recordar o que nos recuerden nuestro pasado, el fracaso que pudimos vivir en rebeldía, para no volver a cometerlo, para no volver a murmurar, para no volver a quejarnos, para no volvernos a ídolos.
Entonces Moisés lo que quiere hacer con Deuteronomio capítulo 2 es recordar lo que sucedió en el desierto, tanto como los fracasos también. Es necesario a veces recordar los fracasos y decir, ¿sabes qué? Tus padres hicieron esto, pero es necesario que tú te abstengas de todo lo malo. Pero no solamente lo malo se recuerda en este sermón, sino que también lo bueno, como es las victorias. En Deuteronomio 3 miramos al siervo de Dios Moisés recordando que el Dios de Israel los libró de manos de ejércitos y que él venció al rey de Basán, que es Og, al rey de los amorreos. Entonces también Moisés en su sermón, en la introducción de su sermón, le recuerda al pueblo de Israel las victorias. Es decir, te voy a recordar lo malo que hicieron tus padres, pero también te voy a recordar lo bueno que Dios fue con nosotros a pesar de nuestra rebeldía. Esto es hermoso, hermanos. En el capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés exhorta a la obediencia. Ya te he dicho lo que sucedió por desobedecer, pues bien, ahora viene la exhortación para que obedezcas. Estas palabras de ánimo, de aliento, de exhortación, para que obedezcas. En Deuteronomio capítulo 4, a partir del verso 15, Moisés hace una advertencia contra la idolatría. Y me llama la atención que esta es la primera vez que Moisés hace esta advertencia contra la idolatría, pero no es la única vez en este libro. Lo vamos a encontrar por más de 2 veces la advertencia contra la idolatría. Incluso un capítulo largo vamos a mirar más adelante advirtiéndole al pueblo de Israel acerca de la idolatría. Es decir, cuán grave es este asunto de la idolatría que Moisés se los repite y se los repite. Tengan cuidado con la idolatría, porque por culpa de la idolatría sus padres murieron. Pasamos a la siguiente parte de este libro, que es del capítulo 5 al capítulo 11 que mencionábamos, es la repetición de la ley, o como lo dice el nombre de este libro, Deuteronomio, segunda ley, pero no es una ley nueva o diferente, sino que es la misma, pero la segunda proclamación a una segunda generación, porque la primera generación había escuchado esta misma ley, pero la desobedecieron. Ahora era necesario que esta segunda generación la escuchara, a lo mejor por primera vez en su vida para ellos, que escuchara esta segunda proclamación de la misma ley que se dio allá en el Sinaí. Capítulo 4, a partir del verso 44, Moisés recapitula la ley. Deuteronomio capítulo 5, Moisés vuelve a repetir los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, Moisés habla del gran mandamiento. Y aquí sí quisiera hacer una pausa breve, porque ustedes han de saberse este versículo hasta de memoria, pero lo voy a poner en pantalla. Se encuentra en Deuteronomio 6. Ustedes me van a decir en qué verso se encuentra esto, hermanos. Por favor, ahí comenten. A lo mejor ya lo vieron en pantalla, pero es necesario que también este versículo se lo sepan de memoria, que es conocido como el gran mandamiento. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, en esta sección de la repetición de la ley. Y el verso 4 dice de la siguiente manera: Oye Israel. En una versión más correcta es: escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el verso clave de todo el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué significa este libro? Palabras, ¿verdad? Entonces, estas palabras tienes que oírlas, Israel. Oye, Israel, escucha, Israel, que les decía que más correctamente es traducido escucha, porque es muy diferente oír a escuchar. Puedo yo oír, mas no escuchar. Es muy diferente oír a escuchar. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: escucha, Israel. ¿Qué escucha? Las palabras. Deuteronomio, la repetición de la ley. Escucha atentamente a las palabras.
Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Y el siguiente verso es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el gran mandamiento. Fíjense, el gran mandamiento de toda la ley es este: amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque si puedes cumplir este mandamiento, podrás cumplir con todo lo demás. Si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no va a ser problema para ti abstenerte de ciertas cosas o realizar ciertas cosas, porque amas a Jehová con todo tu corazón. Y no solo con todo tu corazón, sino con toda tu alma. Esto quiere decir con todo tu sentir. Y no solo con todo tu corazón, con toda tu alma, el como sentir bonito, no, sino que también con todas tus fuerzas. Esto quiere decir con tu empeño, dedicación, con tus bienes incluso. Con tus fuerzas significa también con tus bienes. Traerás ofrendas, vendrás de sábado en sábado, vendrás cada día solemne, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos. Si uno cumple con este gran mandamiento, lo demás es fácil, porque estás cumpliendo el gran mandamiento: amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y fíjense cómo dice el verso 6: y estas palabras, Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es el propósito de este libro, hermanos? Se encuentra aquí en este pasaje bíblico que están viendo ahí en pantalla. Por eso es necesario que ustedes lo noten, lo vean ahí en su pantalla. Estas palabras, ¿para qué son estas palabras? ¿Para qué es este libro de Deuteronomio? No es para que tenerlo ahí en nuestra Biblia nada más. No es para tenerlo ahí en un tocador guardado. Y para el pueblo de Israel no era para que lo guardaran ahí en un cajón y lo escondieran o enterraran el rollo, el pergamino de la ley. No, sino que estas palabras estarán sobre tu corazón. Lo que más importa es que estén en tu corazón. ¿Y cuál es el propósito de estas palabras? Es que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese es el propósito de este libro. Israel, oye estas palabras, y si escuchas estas palabras y amas a Jehová tu Dios, podrás cumplir con este mandamiento. Estas palabras estarán en tu corazón, y no solo en tu corazón, sino también en las de tus hijos, en el corazón de tus hijos, porque tú te encargarás de repetírselas a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Dónde? ¿En el templo nada más? ¿En el santuario? ¿Cuando sea día de reposo? No, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, es decir, en todo momento. Oye, hijo, estas son las palabras que Dios nos mandó por medio de su siervo. Estas son las palabras de Dios que quiere que escuches. Ese es el propósito de este libro, Deuteronomio, repetición de las palabras. Fíjense cómo dice el verso 7, las repetirás, harás Deuteronomio, repetición de estas palabras. Ese es el propósito de este libro, la repetición de las palabras. El gran mandamiento se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 7 vamos a encontrarnos con Dios exigiendo un pueblo santo para Jehová. Esto quiere decir un pueblo apartado para Jehová. Deuteronomio capítulo 8 nos vamos a encontrar con la amonestación que Moisés le hace. Esto ya es el desarrollo del sermón. La amonestación que Moisés le hace al pueblo de no olvidarse de Dios, de que por ningún momento, ni por ninguna circunstancia, ni donde quiera que anden, se olviden de Dios. Deuteronomio 8. Deuteronomio 9, Moisés les recuerda nuevamente la rebeldía de Israel en Horeb. Deuteronomio 9. Es interesante ver cómo vuelve a recordar la rebelión de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros al escuchar que hubieron personas antes de nosotros que por causa de su rebeldía, que por causa de su murmuración, que por causa de su corazón de piedra, corazón duro, no entraron a la tierra prometida, eso debe de provocar en mí un sentir de no hacer lo que hizo un pueblo pasado, un pueblo anterior.
Ese es el propósito del recordar la rebelión de Israel a la nueva generación. Deuteronomio capítulo 10 nos habla del pacto renovado. El pacto que había sido establecido en el Sinaí, la primera generación lo violó, lo faltó, lo rompió. Así que viene un pacto renovado. Esta es la misericordia de Dios. Una nueva oportunidad. ¿Sabes qué? ¿Fallaste? Ok. Tus padres no pudieron entrar, murieron por causa de su dureza de corazón, pero ahora tú que estás aquí, viene un pacto renovado. Una segunda oportunidad. Deuteronomio 10. Deuteronomio 11 vamos a encontrar con la exhortación de guardar todos los mandamientos. Te estoy dando una nueva oportunidad, pero no es para que la violes como lo hicieron tus padres, sino que te estoy dando un pacto renovado para que guardes todos los mandamientos. Y dice Deuteronomio 11 que guardes cuidadosamente todos los mandamientos. Es decir, te doy una nueva oportunidad, pero para que guardes todos los mandamientos, para que no repitas el pasado de tus padres. La siguiente parte de este libro, que son las leyes, cuando Israel entrara a la tierra de Canaán, la tierra prometida, estas iban a ser leyes únicamente para esa tierra, la tierra prometida. Y encontramos del capítulo 2 al capítulo 26 estas leyes, pero lo hemos dividido en tres. ¿Recuerdan? Las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes sociales. Las ceremoniales están ahí de color naranja y son, o las encontramos en Deuteronomio 12, encontramos como el único santuario. Es decir, aquí vamos a encontrar las leyes de tener un solo único santuario, no más. No tener ahí muchos santuarios en diferentes partes de Israel, no. Solamente iba a ser un único santuario donde todo el pueblo se iba a reunir a ese único lugar. Deuteronomio 13 nos habla de las advertencias contra la idolatría. Nuevamente, repite la advertencia contra la idolatría. Y este es un capítulo entero que ustedes pueden ahí leerlo. Deuteronomio 14 repite lo que leíamos en Levítico acerca de los animales puros e impuros. En Deuteronomio 14, 22, a partir del 22, nos habla de la ley del diezmo. Deuteronomio 15 nos habla del año de remisión. Deuteronomio 16 nos habla de lo que ya habíamos leído en Levítico 23, las fiestas anuales. Las volvemos a encontrar en Deuteronomio 16, la repetición de las leyes levíticas, las leyes de las fiestas anuales. Y estas son las leyes ceremoniales. ¿Para qué sirven estas leyes ceremoniales? Estas leyes ceremoniales sí sirven para ayudar al pueblo de Israel a cómo adorar a Dios. Ya lo habíamos visto eso. Ahora pasamos a las siguientes leyes, que son las leyes civiles y están de color azul. Deuteronomio 17 nos encontramos con la administración de la justicia. Deuteronomio 18 nos habla de la porción de los levitas. Deuteronomio 19 nos habla de las leyes sobre el testimonio. Deuteronomio 20 nos habla acerca de las leyes sobre la guerra. Fíjense, hasta incluso hay leyes para la guerra. Todas estas leyes Dios las dio a su pueblo Israel. Y esta es la repetición de las leyes. ¿Para qué sirven estas leyes civiles que las encontramos del capítulo 17 al capítulo 20? Fíjense, se me olvidó mencionarles esto, pero aquí lo tienen en pantalla. Del capítulo 12 al capítulo 16 se encuentran las leyes ceremoniales. Y del capítulo 17 al capítulo 20 nos encontramos con las leyes civiles, que están aquí de color azul. ¿Para qué sirven estas leyes civiles? Sirven para la estructura de liderazgo en el pueblo de Israel. Sabemos que ya no va a ser un pueblo errante en el desierto, que van a andar ahí acampando en tiendas de campaña y como nómadas, no, sino que ya se van a establecer a un territorio, ya van a ser una nación, y para eso Dios instituye leyes civiles para la estructura del liderazgo. ¿Qué personas iban a estar en el liderazgo? Y estas personas que iban a estar en el liderazgo iban a tener una exigencia más de cumplir leyes, porque al ser líderes no quería decir que iban a ser los que se sintieran superiores. Fíjense cómo la ley de Dios es muy diferente a la ley del mundo, porque la ley del mundo nosotros pensamos que el superior es el mayor, el que está arriba en la cabeza,
el líder, el gobernante, y hasta lo miramos como con sumisión. Pero en el caso de las leyes de Dios era todo lo contrario. Es decir, el más arriba iba a ser el más abajo. O sea, iba a estar en el más abajo, en el lugar más abajo. Aunque era rey, sacerdote, lo que sea, sí tenía un cargo alto, pero su cargo era para servir a todo el pueblo. Así que las leyes de Dios en cuanto a lo civil, en cuanto a la estructura de liderazgo, es totalmente diferente a como nosotros conocemos las leyes civiles. Es decir, que aquí el mayor sirve al menor. Lo mismo que dijo nuestro Señor Jesús. Del capítulo 21 al capítulo 26 nos vamos a encontrar con las leyes sociales, es decir, las leyes para la comunidad, las leyes para el pueblo. Capítulo 21 nos encontramos con diversas leyes. Capítulo 22 nos encontramos con las leyes sobre la castidad. Capítulo 23 nos encontramos con leyes sanitarias. Capítulo 24 y 25 nos encontramos con leyes humanitarias. Y capítulo 26 nos encontramos con primicias y diezmos. Todas estas leyes tienen que ver con la justicia social. De qué manera el pueblo iba a ejercer justicia. Iba a ser justos, santos, apartados como una nación santa. En este apartado nos encontramos incluso con el repartir de nuestros bienes o de los bienes a los israelitas. El repartir los bienes de los israelitas, es lo que iba a decir. Los israelitas iban a repartir sus bienes a los pobres y a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Todo esto lo encontramos aquí en este apartado de leyes sociales que iban a ayudar para una justicia social como nación. Ya no como pueblo, como comunidad, sino como nación. Y pasamos a la última parte de este libro, que se encuentra del capítulo 27 al capítulo 34. Habíamos mencionado que son las palabras finales y la muerte del siervo de Dios Moisés. Del capítulo 27 al capítulo 34, en el capítulo 27 nos vamos a encontrar con el orden de escribir la ley en piedras. Moisés, por medio de una orden que Dios le dio, da esta orden de escribir la ley en piedras para que no se les olvidara. Deuteronomio 28 nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y estamos llegando aquí a la conclusión del sermón. Recuerdan que habíamos dicho introducción del sermón, desarrollo del sermón y conclusión del sermón. Pues bien, en el capítulo 28 y... sí, podríamos ir capítulo 28, 29 y 30. Capítulo 28, 29 y 30 nos vamos a encontrar con esta conclusión del sermón. Una vez que ya Moisés le recordó el pasado de Israel rebelde, Moisés ya les repitió las leyes y les dio todos los mandamientos que de parte de Jehová había recibido. Ahora, como conclusión, este sermón termina de la siguiente manera: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y dice, el camino de la bendición, que es en el capítulo 28, comienza diciendo, el camino de la bendición es el siguiente: si guardares los mandamientos, y si hicieres esto y el otro y aquello, comienza a decir todo eso, dice, serás bendecido. El camino de la bendición. Pero también Dios puso delante de Israel el camino de la maldición. ¿Qué es? Si te olvidaras de estos mandamientos, si no hicieres lo correcto, si no hicieres esto, y comienza a dar un montón de maldiciones para aquellos que rompieran el pacto. Esto suena medio duro, medio perverso incluso. Si ustedes leen ahí Deuteronomio 28 a partir del verso 15, que es la siguiente parte de la conclusión del sermón, las consecuencias de la desobediencia, puede que suene medio perverso, medio fuerte, medio cruel el asunto, porque comienza a decir, maldito tú, maldita tu casa, maldito tus bienes, como una serie de maldiciones que uno se quedaría impactado de, ¿cómo no? ¿Cómo es un Dios que maldice? No, claro que no. Esta maldición les iba a llegar si desobedecían los mandamientos. Es decir, que esa maldición la persona la había elegido él mismo.
no quiere decir que Dios se puso a maldecir a los que él se le ocurrió, no, sino que las acciones de cada uno conllevaban a la bendición si guardabas todos los mandamientos, o tus acciones conllevaban a la maldición si no obedecías los mandamientos. Entonces, como conclusión del sermón, está el camino de la bendición y el camino de la maldición. Están delante de ti. Tú eliges. Si vas por el camino de la bendición, bendito tú, bendito tus bienes, bendita tu mujer, bendito tus hijos, bendita tu casa. Pero si desobedeces, eliges el camino de la maldición, maldito tú, maldito tus bienes, maldita tu casa, tus hijos. Suena cruel, terrible, pero es decisión de cada uno. Capítulo 29 nos vamos a encontrar el pacto de Jehová con Israel en Moab. ¿Dónde es Moab? En el lugar donde estamos hablando este libro de Deuteronomio, antes de cruzar a la tierra prometida. Ahí, antes de cruzar, Dios vuelve a hacer un pacto, que es la renovación del pacto. Pacto de Jehová con Israel, que es la segunda generación en Moab. Deuteronomio 30 encontramos las condiciones para la restauración y la bendición. ¿Qué condiciones hay para que seas restaurado y para que seas bendecido? Lo encontramos en Deuteronomio 30. Deuteronomio 31 encontramos que Josué es comisionado como sucesor por Moisés. Deuteronomio 32 vamos a encontrarnos con este hermoso cántico conocido como el Cántico de Moisés. Un hermoso canto que a la vez es un canto profético, lleno de hermosura, dulzura, pero también lleno de profecía. Deuteronomio capítulo 33, enseguida de este cántico de Moisés, encontramos que Moisés bendice a las 12 tribus de Israel y comienza a bendecir a todas las tribus de Israel una por una, desde el mayor hasta el menor. Cada una de las tribus recibieron bendición de Moisés. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. Ahora, Deuteronomio 34 nos narra que Moisés sube a la cumbre de un monte, y allí en la cumbre de un monte, a lo lejos mira la tierra prometida, mira los territorios que le iban a corresponder a los diferentes hijos de Israel, y Dios le dice: te he permitido que mires la tierra prometida, pero no vas a poder entrar. Y ahí el siervo de Dios Moisés muere en obediencia a Dios. Muere, y la historia no termina aquí. La historia continúa en el siguiente libro, en el libro de Josué, que es donde surge o vamos a conocer la historia del sucesor de Moisés, este hombre llamado Josué. El pueblo de Israel no se iba a quedar solo. Ciertamente el gran líder Moisés acaba de fallecer, pero hay un nuevo líder escogido por Dios que se llama Josué. Moisés muere en la cumbre de una montaña mirando a lo lejos la tierra prometida, después de haber bendecido y haber cantado, y el siervo de Dios muere en obediencia. Pero el que le sigue es su sucesor, Josué. Y de eso se trata el siguiente libro. Ahora, aquí hay una pregunta. El motivo de este sermón, el último sermón del siervo de Dios Moisés, es para que ellos primeramente recordaran que la desobediencia provoca ira de Dios y que incluso provocó que no entraran a la tierra prometida. Es decir, que hubieron muchas consecuencias por desobedecer. En el desarrollo de este sermón encontramos que Moisés les vuelve a repetir las leyes. Y había pueblo que no había escuchado nunca las leyes. Entonces se las vuelve a repetir, las promulga la ley de Dios para que la escuchen, la entiendan, sepan que con esa ley ellos pueden ser santos, aptos para entrar a la tierra prometida, aptos para vivir en ella. Incluso hasta en el desarrollo de este sermón, Moisés da leyes para cuando vivan en la tierra de Canaán. Como conclusión de este sermón están estos dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la maldición. Es decir, el de la bendición si obedecieres todos los mandamientos, estatutos de Dios.
El camino de la maldición si no obedecieres los estatutos y mandamientos de Dios. Y esa es la conclusión de este sermón. Nos deja pensando en algo. Esta segunda generación que entró a la tierra prometida cumplió con los mandamientos de Dios, cumplió con la ley de Dios, no se rebeló como sus padres, no fueron murmuradores, rebeldes. Nos deja con esa duda, pero eso lo miraremos más adelante con la ayuda de Dios. Por el momento esto fue el libro de Deuteronomio, esperando que haya sido de gran bendición. Miramos el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, en este panorama bíblico. Si Dios permite, entraremos a la siguiente sección según el clasificado bíblico llamado los libros históricos del Antiguo Testamento, con el libro primero en esta sección, el libro de Josué, que es la continuidad de esta hermosa historia. La historia de un pueblo rebelde y de un Dios misericordioso. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes.